al día de hoy. Ahora sí estamos en vivo. Bueno, permítame, sea bienvenido. Nuevo programa de la revista En Contacto en esta jornada tan hermosa, tan bonita que Dios nos ha regalado el día de hoy. Bueno, ¿qué le digo? Hoy tenemos mucho que compartir con toda nuestra audiencia. Hablamos de noticias. El día de hoy se está generando noticias que sin lugar a duda van a marcar la historia. Vamos a llamarlo así porque el día de hoy se está llevando adelante el juicio de responsabilidades. Bueno, en todo caso, un juicio ordinario contra la señora Yanine Áñez por el delito de golpe de Estado 1, donde también se va a juzgar a el señor Luis Fernando Camacho y a Marco Antonio Pumari, los tres que ya están al aguardo del inicio de su juicio oral y público. Todas las incidencias las tenemos el día de hoy. Por supuesto, hoy estamos con emprendimientos, hoy hablamos de salud, tenemos reflexión, tenemos devocional, también tenemos historia y por supuesto tenemos muy buenos consejos para ustedes. Así que yo lo voy a invitar a que siempre se quede con nosotros. Tenemos versículo el día de hoy. Hoy lo vamos a extraer del libro de Mateo capítulo 31, si mal no lo tengo entendido. Deja que haga algo nuevo y espontáneo. No, Mateo 11, 28. Mateo capítulo 11, versículo 28. Hoy queremos empezar la jornada con este hermoso versículo bíblico, el cual dice lo que usted está viendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Una palabra de aliento, una palabra de paz para todos nosotros en este día que tal vez... Mire, mucha gente me comentaba, hay algo de preocupación, las cosas están subiendo, la economía no anda bien, no hay gasolina, a pesar de lo que esté ocurriendo en el país, y a pesar de que nos cause tanto problema, debemos confiar en Dios. Y si estamos cansados, trabajados, vayamos a la cruz, vayamos a Jesús, que Él va a estar ayudándonos. Para escuchar. Nunca lo olvide, por favor. Eso es lo más importante de conocer. Bien, también revisemos la historia que ocurría un día como hoy. Hoy nos situamos en un 17 de octubre del año 2024. ¿Pero qué ocurría un día como hoy? Por ejemplo, del año 1992. Le cuento que la ONU establecía el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Sí, en 1992 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró el 17 de octubre como el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, con el objeto de crear conciencia y la importancia de eliminar la pobreza y la indigencia en todos los países, en particular en aquellos en desarrollo. Asimismo, el 21 de diciembre de 1993 la Asamblea General proclamó 1996 el Año Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Eso ocurría un día como hoy, 1996 a 2024. ¿Cuántos años han pasado? Por lo menos más de 30, ¿no? Y hasta el momento no se ha hecho algo sobresaliente, diríamos, para erradicar la pobreza. Hoy en día lo seguimos viendo, los gobiernos hacen muy poco y al final la pobreza continúa. Pero bien, es lo que nos dice la historia el día de hoy. ¿Quieres agradar a Dios? Muchos tenemos el deseo de agradar a Dios. Queremos servirle, complacerlo, ponerle una sonrisa en el rostro. La verdad es que no tenemos que hacerlo y Él no lo requiere, pero lo que sí le desagrada es la ausencia de fe. En Hebreos 11:6 leemos: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él le recompensa a los que le buscan con sinceridad. Si quieres acercarte a Dios y tener una mejor relación con Él, solo necesitas creerle, creer cuánto te ama, creer que Él existe y estar seguro de que te recompensa cuando lo necesites y lo busques con esa conciencia. Búscalo con sinceridad, seguro que lo encontrarás. Cuando hemos tenido experiencias de oraciones respondidas, creo que todos podemos decir que nos damos cuenta de lo siguiente: cuando nos rendimos totalmente a Dios, con fe, creyendo,
Él siempre nos responde. Una y otra vez escuchamos testimonios de personas que aún antes de pedirle a Dios que hay en su corazón, aún antes de pedirle a Dios que entre en su corazón para hacerse cristianos, tienen algo en común. Siempre dicen que aunque no eran cristianos, cuando lo llamaban, cuando lo buscaban, Él respondía. Dios siempre está buscando de nosotros. Dios siempre está ahí. Está atento para cuando lo necesitemos y siempre responde. Esa es la maravilla de nuestro Dios. Pero sí, nos debemos asegurar de invitarlo a vivir en nosotros, confesarnos con Él, arrepentirnos de todo corazón y pidiéndole a Él que nos deje vivir con paz en el corazón y que Él sea nuestro Señor y Salvador. Esa es la manera de estar seguros. Podemos confiar en que al partir de este mundo, al morir, estaremos con Él porque seremos salvos. En contacto con Dios. Y como siempre quiero invitarlo a que usted pueda compartir nuestros devocionales con la gente más allegada a usted, ¿no? Que pueda compartirlo con el vecino, con la vecina, con los amigos, con las amigas. Y mire, agradar a Dios no es tan difícil como usted lo ve. Somos aceptos a Él porque Él nos ve a través del filtro de Jesucristo. Y mire, gracias a Jesucristo nosotros somos vistos con buenos ojos por el Padre, porque aceptamos a nuestro Señor y Salvador como aquel que nos lleva hacia el Padre. El único camino para llegar a Dios, el único camino para agradarlo, es a través de Jesucristo. Y nunca lo olvide. No tiene que ser de alguna forma u otra, no tiene que ser perfecto, no tiene que ser alguna persona correcta, solamente una persona arrepentida, para venir a los pies de cruz, a los pies de la cruz y, por supuesto, disfrutar de toda la gracia que recibimos en Él. Nunca lo olvide. Si queremos agradar a Dios, sigamos su palabra. La Biblia dice que los que son hijos de Dios hacen la voluntad de Dios. Y si usted es hijo de Dios, ahora ha recibido el perdón, lo que usted va a buscar es hacer su palabra y hacer su voluntad. Y de esa manera vamos a lograr agrado por parte del Creador. Mire, el día de hoy queremos hablar de algo que aquí a mí me llama poderosamente la atención. Es una, le digo, historia de vida. Tenemos el artículo completo posteado en nuestra página web, así que revíselo ahí. Pero mire, esto es sorprendente. Un cirujano ora por una de sus pacientes antes de la cirugía y ésta se entrega a Cristo. Como lo acaba de escuchar. Es algo que obviamente pues nos alegra a todos porque, mire, vemos cómo la mano sanadora de Dios va interviniendo aún dentro de la medicina. Esto es hermoso. A ver, le cuento un poquito. Una paciente le entrega su vida a Cristo después de que su cirujano orara por ella antes de la operación. Bueno, resulta que una cirugía vital tuvo que ser cancelada inicialmente debido a que la presión arterial del paciente era demasiado alta para administrar anestesia. En un momento crítico, el doctor Michael Haglund, uno de los cirujanos cervicales más destacados, hizo una oración a Dios. Después de unos minutos, la presión arterial del paciente disminuyó lo suficiente como para poder administrarle anestesia y continuar con la cirugía. El anestesiólogo entra en la habitación y dice: Mike, no vamos a poder hacer la cirugía. Recordó el doctor acotando que la presión del paciente estaba a un nivel demasiado alterado como para anestesiarle y realizarle una operación. Este momento tan crucial en una intervención quirúrgica hizo que el doctor Haglund orara a Dios antes de cancelar la cirugía, lo que tuvo un efecto inmediato. Asombrado, el anestesiólogo encargado dijo: esto tiene que ser obra de Dios. Entonces fui y oré por él y se calmó un poco, pasó de 220 a 170, realizamos su cirugía. Le va muy bien, el dolor desapareció y volvió a trabajar en 2 semanas, compartió el doctor Haglund. Al mismo tiempo, un milagro estaba ocurriendo en la vida espiritual del paciente. 6 semanas después de la cirugía, regresó al hospital para informarle al doctor Haglund que algo había cambiado.
Lo veo a las 6 semanas y entra y me dice, ¿recuerdas la oración que hiciste por mí? Y yo le digo, sí. Él dice, algo cambió, algo es diferente. Y entonces allí mismo en la clínica oramos y él aceptó a Cristo. Y ya sabes, de eso se trata todo. La oración de Dios es poderosa en todo tiempo y tiene la capacidad de convertir este tipo de momentos tan delicados en una victoria tanto para la tierra como para el cielo. No hay nada mejor que pedir al Señor que tenga el control de todo en cada área de nuestra vida. ¿Qué le parece? Y para la gente que nos sigue en redes sociales, que nos ve a través del canal, ahí estamos viendo a la esposa del paciente, quien cuenta cómo su esposo cambió luego de la cirugía. Ella relata, a ver, le voy a contar un poquito, que su esposo se había fracturado prácticamente la cerviz y no podía caminar. Se sometió a una cirugía y como escuchamos al doctor, hubo complicaciones. Pero lo que ella afirma y lo que dice es que luego de la operación su esposo era distinto, no era como antes. Antes era malhumorado, no quería trabajar, pero ahora es una nueva persona. Y por eso él agradece bastante, dice al doctor, por haberlo llevado ese camino. Obviamente la esposa también se fue a la iglesia, también se fue a disfrutar de la benevolencia de Dios. Y ahí está usted viendo al doctor, quien al momento de hacer la cirugía, él cuenta que siempre, pero siempre le pide a Dios de que Él tome el control de todo. Mire, esto es algo hermoso, es algo bonito porque yo lo he visto muchas veces. Aún tenemos amigos que son médicos y ellos dicen antes de tratar a un paciente, antes de hacer una cirugía, hacer anestesia local, general, siempre oramos a Dios para que Él nos ayude. Y que nosotros también podamos dar a través de Cristo y a través de la ciencia que es creada por Dios, porque la ciencia es una creación de Dios, podamos dar alivio a estas personas que lo necesitan. Bueno, algo que loar de verdad, algo que agradecer a Dios es que siempre Él respalda todo esto con su presencia y con las cosas inexplicables que ocurren. Bueno, mucha gente le pide a Dios sanidad y luego se olvida de Él, pero en este caso, este señor reconoce que fue Dios quien lo ayudó a que la cirugía sea todo un éxito. Y él dijo, no sé qué es lo que está pasando porque cuando regresé a casa algo era diferente. No sé qué. Así que fui directamente a buscar al doctor que me hizo la cirugía, que me operó. Y yo le pregunté, ¿qué es lo diferente que hay en mí? Y él me dijo, es que has vuelto a nacer, literal y espiritualmente. Volviste a nacer y hoy eres un hijo de Dios. Eso me llenó de alegría, dijo el paciente, porque estaba a punto de morir. Y ahora entiendo que Dios me dio otra oportunidad y yo quiero seguirlo a Él. Algo importantísimo, ¿verdad?, que tenemos que hablar es el tema de la fe. Es el tema de la creencia que debemos tener en que tenemos un Dios sanador, un Dios que sana, de acuerdo a su voluntad. Y bueno, hay mucha gente que alguna vez me comentaba a mí, me decía, pero si nosotros creemos en la sanidad, ¿por qué vamos al doctor? ¿Por qué vamos al médico? Bueno, lo que le podría decir es que esto es una postura doctrinal. Lo que en su tiempo se llamaba la sanidad total. De que Dios sí o sí tiene que sanarte, pero de acuerdo a la Biblia encontramos varios pasajes, ¿no?, donde tal vez Dios no actúa de manera sobrenatural como que nosotros quisiéramos que actúe. Por ejemplo, alguna vez Timoteo se enfermó del estómago y se lo dijo al apóstol Pablo. Yo le invito a que busque esta historia, es muy, muy interesante este pasaje bíblico. Y Pablo, en lugar de declarar sanidad sobre Timoteo, en lugar de decirle, pero esto es un espíritu inmundo, la enfermedad viene del diablo, lo que le dice es, toma un poco de vino luego de cada comida y eso te va a solucionar. Ese era un consejo médico.
Y ahí tenemos en cuenta de que muchas de las enfermedades que tenemos, es verdad que Dios otorga sanidad, pero también es verdad que Dios actúa a través de los médicos, a través de aquellos que se han preparado para salvar vidas. Yo le decía, tenemos el conocimiento de que dentro del pueblo de Dios hay muchas personas que se dedican a esto de la profesión de la salud. Y ellos también son instrumentos de Dios para dar sanidad a estas personas. Muchas veces confundimos las cosas y vemos que Dios tiene una y mil maneras de actuar. Ojo, no desechamos la sanidad que Dios da, porque Dios también habla de que hay un don que ha otorgado a la iglesia, que es el don de sanidad. Pero ese don de sanidad no solamente se refiere a las enfermedades físicas, sino también a las enfermedades emocionales. En la Biblia leemos que Él llevó nuestras enfermedades, molido fue por nuestras rebeliones, y eso es cierto, eso es una verdad bíblica. Pero lo que le estamos intentando decir el día de hoy es que, como esta noticia nos dice, como este artículo que le hemos traído el día de hoy, es que Dios también se manifiesta a través de la ciencia médica. Porque lo dice el libro de Daniel, es Dios quien da inteligencia a los profesionales. Y acá tenemos una prueba irrefutable de eso. Médicos que antes de la operación oran a Dios para que sea Dios quien tome control de esta cirugía. Es alguien que ha estudiado por varios años, pero que entiende que nada de lo que estudió serviría si es que Dios no está detrás de toda la intervención quirúrgica que van a hacer. Mire, qué alegría, qué bendición hablar de esto. Y bueno, saludar, ¿no? Mandar un abrazo a todos aquellos hermanos en la fe que se dedican en el tema de salud, que ayudan, las enfermeras que colaboran, que atienden bien a las personas, que también están haciendo un trabajo fuera de la iglesia, un trabajo para la obra de Dios. Y los médicos que ponen en manos de Dios todo lo que va a ocurrir. ¿Saben por qué? Porque ellos entienden de que Dios es el que tiene la última palabra. ¿Qué le parece? Hermosísimo. A ver, mucha gente me va a preguntar de esto. ¿Dónde está ese pasaje que usted ha mencionado hace unos instantes, ¿no? Que le decía, a ver, lo voy a buscar, tengo algo de tiempito. Está en el libro de 1 Timoteo capítulo 5 versículo 23, lo vamos a buscar todos. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 23. La Biblia dice, le voy a leer la versión lenguaje sencillo para que le entendamos mejor. 1 Timoteo 5:23 dice, no sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino por el bien de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Es lo que le dice Pablo a Timoteo. Pablo tenía frecuentes enfermedades, dice, muchas enfermedades, y también estaba mal del estómago. Y ahí la pregunta es, ¿por qué Pablo no reprende ese espíritu de enfermedad? ¿Por qué Pablo no ora por Timoteo para que se vaya a estas frecuentes enfermedades y dolor de estómago? Más bien, él utiliza algo natural. Mire, recientemente hablaba yo con un amigo que vino acá a la radio y me dice, los cristianos, aún los creyentes, nos alimentamos mal y por eso tenemos complicaciones en la salud. Pero usted sabía, en esa consulta, de que dentro de la creación de Dios podemos encontrar remedios a los padecimientos que tenemos, y ahí está un ejemplo que el apóstol Pablo nos da en el libro de Timoteo. ¿Qué le quería decir con eso? De que mucha gente solamente se aferra y dice, Dios me va a sanar, el milagro, todo, pero hay cosas que se resuelven por medio de la ciencia médica. Es lo que le estaba diciendo, porque Dios es creador de toda ciencia y porque Dios también actúa a través de la medicina. Así que ya lo sabe, son pruebas irrefutables de que aún la ciencia no está peleada con la creencia en Dios. Varios profesionales en la salud encomiendan sus labores a Dios
Y esto de verdad es una tremenda bendición porque ellos reconocen de que toda sabiduría que ellos han recibido viene de parte de Dios. Usted que está sufriendo alguna enfermedad, alguna complicación con la salud, vaya al médico. Es verdad, oremos en la iglesia por sanidad, pero también entendamos de que Dios va a responder a lo mejor a través de la ciencia médica. Y vaya al doctor en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, y reciba la sanidad también a través de esta vía que el Señor también ha provisto en su santa voluntad. Es lo que le estamos diciendo. En contacto. Perfecto, hoy tenemos que hablar de algo denominado la parasitosis. Aperturamos el sector de salud y damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Ana Condori, jefa de laboratorio de la clínica Adolfo Colpin, a quien por supuesto saludamos. Doctora, buenos días, bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenos días de Dios a todos los que nos escuchan, ¿no? Detrás de sus radios, de sus pantallas, de sus celulares. Gracias por la invitación. Gracias a usted, doctora. Cuéntenos cómo uno puede por lo menos sospechar o detectar que tiene parasitosis. ¿Qué síntomas tiene esto? Bien. En sí, la transmisión de que un microorganismo, en este caso el parásito, ingrese a nuestro organismo, la ruta es fecal-oral. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene lugar cuando los parásitos que se hallan en las heces de una persona con parasitosis terminan siendo tragados por otros, ¿no? Es la forma más común de transmisión de estos parásitos, protozoos o incluso algunos helmintos. Los síntomas iniciales pues, suelen ser de carácter gastrointestinal, como por ejemplo la diarrea que se presenta prácticamente en los niños, ¿no? Así también, si la parasitosis ya estamos hablando de una enfermedad más avanzada, podemos llegar a presenciar sangre en las muestras de heces. No, nuestros niños o los que están con parásitos pues van a tender a presentar una leve anemia y en algunos casos ya una anemia grave en esos casos, ¿no? Entonces, para descartar una parasitosis, simplemente tenemos que irnos al laboratorio, recolectar una muestra de heces, llevarla al laboratorio y el análisis, en este caso en el Centro Médico San Sebastián, no va a demorar más de media hora. Con ese resultado, usted, querido mamá, querido papá que nos está escuchando, puede saber si su niño o niña tiene parásitos, ¿no? Los síntomas, como les digo, la diarrea. En algunos casos, puede ser que nuestro niño no presente la atención en clases, no esté captando las ideas. Entonces ya tenemos que darnos cuenta de que algo está pasando en nuestro niño. O que vienen a veces con el dolor de estómago, ¿no? Ese dolor de estómago que a veces les difiere de un dolor leve a agudo o hasta crónico a veces. Es porque el parásito ya está llegando a multiplicarse en nuestro organismo, en especial en el estómago y los intestinos. Perfecto. ¿Y esto a qué se debería, doctora? Bueno, ¿cuáles son los casos más comunes que han visto por ahí? ¿Es por comer tal vez algo en mal estado? ¿Por tal vez tener contacto con animales? ¿Qué es lo más común para que se pueda hacer evidente esta patología en el organismo de los niños o bueno, de otra persona que esté pasando por esto? Bien, generalmente vemos estos casos en niños que no tienen una buena higiene, ¿no? Es decir, que si vas al baño, pues tienes que lavarte las manos. Incluso en algunos lados dicen que tienes que lavarte antes y después de usar el baño. La buena higiene de los alimentos, ¿no? El lavar los alimentos, lavarnos las manitos igualmente. El contacto con los animales también tiene la causa de enfermarnos de estos parásitos. Entonces, la prevención para evitar un contacto con estos microorganismos, bueno, es en sí la buena higiene. ¿Ya? Ya, la buena higiene entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Y estos parásitos son específicos, doctora? ¿Tienen un nombre así que se los puede identificar? Exacto, ¿no? Sí, hay miles de parásitos, así como cada persona tiene su nombre y apellido, en el caso de los parásitos también tiene ese nombre y apellido. En sí los dividimos por grupos. Ahí están los protozoos,
los helmintos, por ejemplo, o los ectoparásitos. Estos parásitos que, si bien yo estoy hablando de microorganismos, es decir, no podemos ver a estos microorganismos, a estos parásitos, pero están los ectoparásitos. En algún momento alguien ha debido ver una pulga o algún piojo, ¿no? Estos tienden a adherirse a la piel y escarbar en ella y permanecer allí por largos periodos. Y esto no solamente se da en humanos, también se da en los animales, si es que alguien tiene animales domésticos en casa. Entonces ahí está el contagio también, ¿no? Que si bien el animalito es portador de estos ectoparásitos, ya tendríamos nosotros también a estos microorganismos. Bueno, el nombre en sí, en específico, sí, generalmente tenemos parásitos oportunistas. No llamamos oportunistas cuando va a ver o va a verificar este parásito de que el sistema inmunológico de nuestros hospederos pues estén totalmente bajos, las defensas no están al 100%, entonces están bajos, es ahí donde empieza a hacer la función este microorganismo, ¿no? De llegar a multiplicarse en la parte de los intestinos, y por las partes de los intestinos es donde va la alimentación. Entonces, si está aglomerado de estos parásitos en el intestino, pues no va a haber esa buena absorción de los alimentos. Es ahí donde el paciente ya va a empezar a bajar de peso. Los más comunes que encontramos aquí a nivel la ciudad del Alto son los Blastocystis hominis, los Endolimax nanas, y en algunos casos más graves pues encontramos la Yarda lambda. Perfecto, doctora. Mire, hay algunos hábitos, ¿no? Por ejemplo, alguna vez, yo le comento, me tocó ir al área rural y ahí la gente escarba la papa y veía que no la lava, ¿no? La come así porque dice tiene más nutrientes. Me imagino que esto es contraproducente para la salud, no es aconsejable. Exactamente, ¿no? Generalmente las áreas rurales son los que más tienen esta presencia de parásitos en los seres humanos, debido al consumo tal vez de los alimentos, como usted dice, ¿no? Con la cáscara que tiene más vitaminas. Bueno, puede ser, pero el lavado de ese alimento es importante, porque estos parásitos en donde están justamente en el suelo, y si yo llego a agarrar algo que está en el suelo, porque estos parásitos permanecen un buen tiempo en los suelos. Incluso cuando estamos caminando en calle, por eso es bueno también limpiarse la parte de los zapatos, la planta en este caso, y recién ingresar a nuestras casitas en este caso. Entonces es bueno siempre la limpieza de la parte del suelo. Y son estas áreas rurales que presentan más los casos de parásitos. Y no solamente uno, hay otros que presentan hasta 2, 3 parásitos. Justamente es por el tema que usted indica de la alimentación de ellos, ¿no? Que si bien voy a consumirlo así entero es porque me va a proteger más. Incluso en las áreas rurales no hay muchos centros de salud, entonces es un poquito complicado de tratar de decirles que se hagan un análisis. Si bien el centro les queda muy lejos, pues ellos no van, ¿no? Y a veces están con esos síntomas de diarrea, pero el organismo es bien inteligente, ¿no? El organismo se adapta en donde tiene que estar. Entonces tal vez estas personas pues ya tengan las defensas contra estos parásitos. ¿Puede llegar a eliminar mi organismo algún parásito? Sí, lo puede hacer, pero siempre si tenemos una buena alimentación, ¿no? Un buen ejercicio, la alimentación más que todo, en el caso del consumo de verduras y frutas. Bueno, doctora, acá tengo muchas dudas que la gente me hace. ¿Puede ser considerado parásito, o bueno, no tengo el dato, Helicobacter pylori creo que es el que causa la gastritis, ¿no? Sí, en sí el Helicobacter pylori es una bacteria, no muy diferente a lo que es un parásito, ¿sí? Esta es una bacteria que sí causa lo que es la gastritis, la inflamación de la pared mucosa de nuestro estómago, que si bien no se llega a tratar, puede llegar a formarse úlceras, esas lesiones que van a abrir la capa de la mucosa, produciendo un ardor más fuerte cuando nuestro paciente llegue a ingerir algún alimento, ¿no? Entonces esa es una bacteria, que esta bacteria en sí está en nuestro organismo, pero si yo en mi dieta, en mi alimentación, consumo, qué sé yo, mucha gaseosa, mucho picante de repente, voy a hacer que esta bacteria tenga la capacidad de lastimar
la pared estomacal o la pared, la mucosa o la mucosa gástrica en este caso, que recubre a nuestro organismo, ¿no? Entonces esa es una bacteria que está presente en todos. Las vamos a activar cuando no tengamos un límite de ingerir alimentos que puedan acidificar más todavía nuestro estómago. En este caso hablamos de las gaseosas. ¿Quién no se consume al día o después de 2 días una gaseosa, no? Bueno, doctora, mire, acá tengo un comentario, me llama la atención, no sé si está relacionado con lo que estamos hablando, pero aquí una señora me dice, buenos días, preguntarle a la doctora, a mi hijito, el anterior día, dice, le salió como una especie de tenia solitaria, dice, por el área anal. ¿Cómo puedo saber si todavía hay más dentro, doctora? Uy, no, eso hay que tener mucho cuidado. Estamos hablando, en este caso, si yo estoy hablando de protozoarios, estoy hablando de microorganismos muy pequeñitos, pero hay otros que están en el suelo que se llegan a penetrar por la piel, solo por haber pisado un suelo, y esto se da más en áreas orientales en este caso, y en nuestro caso en la zona de los yungas, ¿no? Es el lugar cálido o húmedo, donde permanecen estos huevos. Como son huevos, entran a nuestro organismo y en el organismo tienden a formarse larvas o gusanos, como conoce la gente, ¿no? Pero para nosotros van a ser estas larvas. Y se le han diagnosticado tenias, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Ese tratamiento ya tiene que verificarse. En sí solamente tiene que traer la muestra al centro de heces, y mejor si tiene esas larvas o esos gusanos, que lo conoce la gente, traer y determinar si estamos hablando de unas tenias, ¿no? Es la tenia solitaria que se conoce, porque no solamente va a llegar a formarse estas larvas en el estómago, también puede ir a otras partes de nuestro órgano, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Y si su niño o niña tiene esa presencia de gusanos, tienen que traer su muestrita de heces. Y en el centro médico de donde le estamos llamando, o donde nos escuchan, tenemos la especialidad de pediatría, hay medicina general. Solamente usted venga, quiero hacerme este análisis, un coproparasitológico simple, nada más, que en media hora se le va a entregar el resultado, y puede llegar a consultar con medicina o si gusta con pediatría para que le dé el tratamiento específico contra este parásito. Bueno, acá la señora me mandó una fotografía, le cuento, y es como una lombriz. Ya. Y yo la veo muy grande. No la veo pequeña. Sí. Tendría que hacer el tratamiento ya. Sí, ¿no? A la señora le digo, venga, persónese o vaya al centro más cercano de su casa. Ojo, porque estas larvas o estos gusanos pueden incluso, como le digo, invadir otros órganos, y hasta incluso puede llegar a vomitar el niño estos gusanos, ¿sí? Y no solamente por la boca, puede salir hasta incluso por la nariz, ¿sí? Es un poquito peligroso, entonces invitarle a la señora que pase por nuestras instalaciones del centro. Bueno, para la gente que nos está viendo, ahí le quiero yo poner la imagen de lo que me acaba de mandar la señora. Bueno, enseguida lo estoy todavía descargando. Pero bueno, hay, doctora, alguna vez hemos escuchado como un comentario, como una broma, dicen... ¿Por qué las personas que comen tanto nunca engordan? Dicen que tienen una tenia solitaria adentro que es la que se come todo. ¿Eso es normal? ¿Eso es ¿cómo lo podemos decir? ¿Eso es lógico? ¿Es de creer? ¿O pasa esto? Mire, me quedaba esa duda. Sí, pasa esto, ¿no? En célula solitaria no tenemos que ver como una amiga confiable en nuestro organismo que no va a hacer nada. No, hay que ponerle un alto a esa parte. Y sí, hay personas, ¿no?, que dicen que como, pero no engordo. A veces es la fisiología de la gente, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que la constitución de esta persona es ser delgada, que si consume más alimento, pues no va a engordar. Pero hay otras personas que son de constitución, que son un poquito más gorditas, pero se siguen alimentándose, tampoco llegan a subir de peso tan extremo, ¿sí? Eso no quiere decir que si yo me alimento pero no engordo es porque tengo parásitos. No puede ser eso. Es la constitución, es la fisiología de esa persona, que aunque le digamos que tienes que consumir más y comer, pero no va a engordar. Y eso pasa, ¿no? Bueno, en mi caso yo tengo a mi hermano que es totalmente una persona delgada. Así hemos intentado hacerle comer, pero no engorda. Es la constitución, es la fisiología, ¿sí?
Y si hubiese de verdad una tenia, tendríamos que ir a tratamiento, porque eso no es normal, no es para tomarlo a broma, ¿no? Exacto. Puede ser que solamente tenga los huevos en este caso, ¿no? Es como el huevo de la gallina, ¿no? Ahí tenemos el huevo. ¿Qué está pasando dentro? Se está desarrollando el pollito. Pero en este caso, si llegamos o tenemos el contacto ya con estos huevos de tenia, ¿qué va a hacer a nuestro organismo? Va a llegar a desarrollarse hasta formar esa larva o ese gusano o esa lombriz que muchos conocen, ¿no? Ahí es donde va a llegar a formarse. En la tierra no lo vamos a encontrar. ¿Dónde se va a desarrollar este huevo o esta larva, este gusano? Dentro de nosotros, una vez ingerido. Perfecto. Ahí a la gente que nos ve en el canal, nos ve en las redes, le he puesto la foto que me mandó la señora de esa tenia o lombriz que dice. Bueno, preocupante, tiene que ir al doctor. Bueno, doctora Ana, coméntenos dónde tenemos que ir para hacernos un análisis, un chequeo a través del estómago. Si tenemos esos síntomas que usted nos comentaba, fiebre, diarrea, ¿dónde podemos acudir? Bien, si está presentando esos síntomas, pues visítenos en las instalaciones del Centro Médico San Sebastián para Adolfo Colvin. ¿Sí? Nosotros nos encontramos en la Avenida Bolivia, en la entrada a Villadela, en sí la Avenida Junín número 17. ¿Sí? Estamos en plena esquina, en este caso, frente al Banco Sol. ¿Usted tiene alguna duda? ¿Quiere programar su cita? Puede hacerlo, ¿no? A los teléfonos del 283-2022 o al celular 698-71-729. Nosotros atendemos de lunes a sábados y en el caso y contamos con todas las especialidades: ginecología, traumatología, pediatría, urología, fisioterapia también tenemos. Entonces, si hay algún paciente que viene de emergencias, directamente lo trasladamos a la clínica de especialidades Adolfo Colvin, que está en Villadela, donde gratuitamente la ambulancia les va a hacer ese servicio. ¿Sí? Los invitamos a la población de hacerse un chequeo. A veces no es necesario siempre tener el primer síntoma, no, porque algunos parásitos pueden estar latentes en ese tiempo. ¿Qué quiero decir? Que tiene usted, pero no le va a producir ningún signo o síntoma. Entonces a veces solamente es realizarse una muestra de heces, ¿no? No es necesario que estén en ayunas. A veces hacemos las deposiciones cuando ingerimos algún alimento. Entonces, puede traer su muestra desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde en las instalaciones. El resultado en menos de media hora y usted sabrá o no si tiene o no a estos microorganismos. Y si los tiene, tenemos también medicina general o pediatría en el caso de los pequeñitos para que puedan hacer el tratamiento y corregir qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que no debemos hacer para llegar a contagiarnos de estos microorganismos. Perfecto, doctora, muchas gracias. Le quedamos muy agradecidos con estos datos informativos que hemos tenido y bueno, que la gente se cuide. Hasta otra oportunidad y un completo gusto. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Dios me los bendiga. Hasta otra oportunidad. Perfecto, ya lo sabe, cuídese mucho, cuide la salud, no vaya a ser que tenga complicaciones con el tema de las infecciones estomacales y demás, no es cosa de juego, así que la recomendación es que se haga un chequeo general. En contacto. No, mire, el día de hoy queremos hablar de algo que me ha estado preocupando en sobremanera, déjeme decirle. Algo que mucha gente está dejando de lado. Mire, hoy en día nos sentimos nosotros felices, ¿sabe por qué? Porque el evangelio está llegando a muchas personas en diferentes lugares y eso es una realidad. Aún le cuento que las redes sociales han hecho que este trabajo de evangelización pues sea, vamos a utilizar ese término aunque a muchos no les guste, pero sea más fácil. Pero hay otra cosa de la cual creo que nos estamos olvidando. Hay otra cosa de la cual nos estamos desentendiendo, si vale el término. Tiene que ver con el tema de el satanismo, que también está creciendo. Le tengo datos, mire, tremendos datos, yo quisiera llamarlos escalofriantes, en los cuales, mire, hemos estado nosotros
investigando, ahondando un poco más. ¿Y usted sabía que en Bolivia el satanismo ha crecido de un 5% a un 15%? La pregunta del millón, ¿quién tiene esos datos? Estos datos fueron realizados por la ONG Salud, Integridad y Espiritualidad Segura para Nuestros Niños, con radicatorio en Santa Cruz, donde se ha presentado un alto índice de satanismo y sus diferentes variantes que todavía son practicadas en nuestro país. Otros datos reveladores, le voy a decir, se han dado en Estados Unidos, donde esto no es algo reciente, desde 1960 se ha visto un incremento desmedido de lo que es el satanismo, la adoración a Satanás y diferentes variantes. Hay quienes se hacen llamar luciferianos, satanistas, otros que son prácticamente, dicen, ateos con dirección a Satanás, algo así, miren. Son términos que ellos se han puesto. Y lo que me llama la atención es acá en Bolivia. ¿Sabe por qué? Porque se nos acerca una fiesta, no sé si la podemos llamar así, se nos acerca prácticamente un evento del cual precisamente nuestro país ya está siendo partícipe. Muchos hacen hincapié en que no es nuestra tradición y demás cosas, pero en el fondo, le estoy hablando de la fiesta de Halloween, es una fiesta satánica. Muchos de estos grupos de origen satánico que profesan esta creencia, pues han develado su abierta creencia en el maligno, en el diablo, y lo adoran, le rinden cultos. Y sabe, lo que preocupa es que para ellos, este 31 de octubre, es uno de los días más importantes dentro de su calendario. Alguna vez nos tocó hacer una investigación a fondo sobre esto y nos dábamos cuenta de que dentro del calendario satanista permítame, esta fecha es algo importante. ¿Importante para qué? Para hacer rituales de hechicería, de satanismo, y estos rituales tienen mayor poder en este día. Y lo que nos llama la atención es que varios grupos están siendo guiados a estos, y especialmente los niños. Quiero mostrarle algunas imágenes, por favor, de algunas cosas que hemos ido investigando. Por ejemplo, en México se ha aperturado recientemente una iglesia satánica que combina lo que es la creencia en México, la cultura mexicana, con este razonamiento satánico. Y es por eso que vemos como una especie de alienación entre creencias. Por ejemplo, utilizando lo que es el culto que hay en México de la Santa Muerte, con este tipo de rituales que tienen su procedencia en el satanismo. No hace mucho también nosotros estuvimos informando, déjeme decirle, acerca de, por ejemplo, que en Estados Unidos se están aperturando centros satanistas para niños. Los denominan el Club de Satán después de la escuela, donde atraen a los niños con dulces, con regalos, y dentro de ese lugar pues les adoctrinan que el diablo no es malo, que es una tergiversación que ha hecho el cristianismo. Enseguida le hablo de esto. Mire, la gente que nos sigue, nos ve por el canal, nos escucha, nos ve en las redes sociales, este hombre está aperturando en Colombia una iglesia luciferiana, donde él explica de que no es como la gente piensa que el diablo es malo, sino que el diablo quiere dar prosperidad. Y por ese lado, vamos a llamarlo así, es que se está llegando a la gente, por el interés económico. Que el diablo pueda otorgar favores, se puede hacer un pacto con él para que le dé fama, riqueza, fortuna.
algo que preocupa, ¿no? En Colombia también se ha visto un desmedida aceptación por parte de los gobiernos para este tipo de creencias y cultos. Algo que como iglesia tal vez lo estamos dejando pasar inadvertido, pero no. El mundo de las tinieblas también está captando lugar en muchos lugares, en muchos sitios del mundo. Y lo que le venía diciendo, hoy en día se ha vuelto muy común, por ejemplo en Estados Unidos, la denominada Satacom. Es como lo que conocen la Comic Con, donde la gente va disfrazada de su anime favorito, su personaje de acción. Pero acá el punto es el ir de demonio, de algo grotesco. El fin es exaltar a Satanás. Estas son las imágenes que se han captado de cómo la celebran. A pesar de que mucha gente diga, esto es en Estados Unidos, no es acá, pero eso está llegando acá, fuertemente con el tema del Halloween. Usted recordará que hace no muchos años, bueno, algunos añitos, no se practicaba mucho esto, pero hoy en día usted se va para el Prado y hay un tremendo desfile horrible de monstruos, de todo lo que se quiera. Acá también en el Alto, en la zona de Ciudad Satélite, se ha visto eso. Que varios niños van de casa en casa pidiendo dulces disfrazados, pero no se ha puesto a pensar de que la Biblia en 2 Corintios dice que el mismo diablo se disfraza como ángel de luz. El diablo tiene la capacidad de disfrazarse. ¿Y quién le dice a usted si en medio de todos esos disfraces hay un demonio verdadero ahí? Mire, no es cuestión de asustarlo, no es el objetivo, pero sí hacerle notar que la Biblia habla de estas cosas. Y lo que le venía diciendo, mire, este es el club de Satanás después de la escuela, ese es el logotipo. Los niños están recibiendo adoctrinamiento satánico en los Estados Unidos, especialmente en Miami, en Florida, en Nueva York, donde se han aperturado con gran fuerza estos centros de personas que dicen, el diablo no es malo, el diablo ha venido para jugar, para divertir, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice de que el ladrón ha venido para 3 cosas: hurtar, matar y destruir. Y lo está haciendo. Y se está disfrazando como ángel de luz, haciéndole ver a la gente que estas cosas son bonitas, que estas cosas son inofensivas. ¿Usted dejaría que su niño, después de la escuela, vaya a un club satánico? Donde le enseñan rituales de hechicería, le digan que el diablo es bueno, que ha venido para cumplir con sus deseos y demás cosas. Yo creo que su respuesta es un rotundo no. Si nos acogemos a lo que es la lógica, si nos acogemos a lo que Dios nos ha advertido en su palabra. No juguemos con el diablo porque él no está jugando. Hoy en día, mire, se está comercializando los denominados zapatos de Satanás. Sí, un rapero conocido del medio ha sacado un zapato que en la suela tiene un lugar donde se almacena sangre humana. Mire cómo se está promoviendo el satanismo y la gente está cayendo. Y las cifras son frías, vamos a llamarlas así. Porque mucha gente está cayendo en eso. Lo voy a buscar, he estado buscando un comercial que se está difundiendo en México y los Estados Unidos, donde se hace un llamamiento a que la gente adore a Satanás. Salen varias personas y dicen, sí, Satanás me ha cumplido con esto, yo estaba enfermo, él me ha sanado, me ha curado. Mire, algo muy similar a lo que está haciendo la iglesia. Es un trabajo perfectamente coordinado que está contando con el patrocinio de grandes famosos y millonarios que se han declarado abiertamente satanistas y que están haciendo todo eso. Hace no mucho le presentaba yo un video que tiene que ver con algo escatológico y profético. Por ejemplo, este artista que se llama The Weeknd, quien recientemente hizo un concierto en Brasil donde armó la escenografía del tercer templo judío, que la profecía bíblica, le explico un poquito, nos dice que va a ser donde el anticristo reina sobre toda la tierra. Y The Weeknd hace esta escenificación para decir que él es el anticristo, o que está mostrando su favoritismo para con este ser que, según las profecías de Tesalonicenses y de Daniel, gobernará todo el mundo desde ese lugar en el tiempo escatológico llamado la Gran Tribulación. Tal vez es nuevo lo que le estoy diciendo porque no se enseña mucho de esto, casi nada, pero es necesario conocer. Estas son las pruebas de verdad que tenemos para mostrarle
Y bueno, esperamos en algún momento poder hablar un poquito más de eso, que es importante. Pero bien, ¿qué podemos hacer entre todo esto desde la iglesia? Predicar el evangelio. El diablo también está anunciando sus creencias y nosotros nos estamos quedando. Así que es un llamado a la iglesia. Si bien en Bolivia, aunque no lo quieran reconocer, aunque no nos quieran poner en la boleta censal, somos muchos evangélicos. Y hay quien se anima a decir de que somos más evangélicos que otro tipo de creencias. Pero también el diablo está haciendo lo suyo. Así que hay que tener mucho, pero mucho cuidado con eso. En contacto. Bueno, con eso cosa importante nos vamos el día de hoy. El reencuentro el día de mañana acá en la revista En Contacto. Gracias por seguirnos. Y Dios me lo bendiga grandemente. Hasta el día de mañana. Una canción que expresa una alabanza a mi Señor.